Bien, eh, entonces hemos estado mirando y viendo todo lo que tiene que ver con los mecanismos y su análisis, básicamente, en relación con posición, hecho tanto gráfico como analítico, y también la cinemática de los mecanismos en relación con velocidades y aceleraciones, y hemos hecho todo. Eh, Salteamos el tema de síntesis, de síntesis de mecanismos para poder, digamos, ver todos esos temas primeramente, y ahora podemos este, introducirnos en lo que es la síntesis, antes de seguir con otros tipos de mecanismos, que también es un tema importante para nosotros, los mecánicos, lo que es la síntesis de mecanismos. La síntesis puede ser gráfica o puede ser analítica. Nosotros vamos a encarar ahora la síntesis gráfica. La síntesis analítica es un tema simple, sencillo, igual que la síntesis gráfica, no encierra demasiadas complicaciones. Eh, Básicamente, como yo les comencé desde el principio de la materia, nosotros los ingenieros mecánicos somos ingenieros este, que continuamente nos vamos a encontrar con el tema del diseño, el diseño en la ingeniería. En todas las carreras es así, pero nosotros sobre todo, como ingenieros de movimiento, somos los ingenieros que tenemos a nuestro cargo la generación de máquinas, ¿ah? Y el diseño de las máquinas. Entonces, vamos a estar bastante inmersos en eso, aunque tenemos, como lo digo siempre, en la oferta educativa, tenemos un amplio campo de trabajo, aunque por ahí nos encierran bastante en lo que es mantenimiento, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para poder abrir esas y revertir esa situación. Eh, entonces, dijimos que el diseño en la ingeniería era una combinación de síntesis y análisis. Análisis más o menos ya lo hemos visto, que es el de una vez que tenemos el mecanismo, vamos a analizarlo. Pero como lo dijimos en su momento, uno no puede analizar algo que no existe. Y esa es la diferencia básica entre lo que es el análisis y la síntesis, que son dos partes importantes de la ingeniería del diseño. Eh, la síntesis es la parte del diseño que da como resultado poder llegar a obtener ese dispositivo, ¿sí? O ese proceso que va a solucionar una determinada necesidad o problema, si le queremos decir. Yo trato de no decir problema, trato de decir necesidad, de cubrir necesidades, necesidades en lograr a partir de una materia prima un producto terminado, y eso significa todo un proceso de mecanizado, o lograr que una herramienta eh, se ubique en una determinada posición para iniciar su trabajo de mecanizado. Por lo tanto, eso significará que nosotros deberemos generar un dispositivo, un mecanismo que lleve a esa herramienta siguiendo una determinada trayectoria, este, para que podamos lograr tal fin. Eh, entonces, básicamente, ya sea un proceso, ya sea un dispositivo, o ya sea lo que sea que necesitemos encontrarle una solución, va a haber siempre un denominador común
en todo este proceso. Y ese denominador común siempre va a ser un mecanismo, un eslabonamiento, ¿sí?, que me va a permitir generar los movimientos deseados para lograr las soluciones a cualquier aplicación cinemática que se nos presente, como, digamos, como ingenieros de diseño. Bien, dentro de la síntesis, el libro, el Norton, les muestra, hay muchas formas de síntesis. Con el Norton vemos algunos tipos de síntesis como para tener una idea de lo que son, de lo que es la síntesis, y después nos va a permitir aprender algunas técnicas gráficas. Este capítulo, que es el capítulo 3 del Norton, en mi edición puede cambiar en la edición nueva, puede ser la cuarta, pero nos va a mostrar diferentes técnicas, como le dije, gráficas, para poder llegar a la solución de algún problema. Comenzando, bueno, digamos que esta era la cuestión que tiene que ver con todo lo que acabo de hablar. Entonces, el diseño de ingeniería, la síntesis más el análisis, ¿está bien? La búsqueda de trayectorias o mover una herramienta, todo lo que acabo de decir está impreso en esta diapositiva. ¿Ah? Bien, vayamos pasando las diapositivas, así vamos hablando en función de cada una. Entonces, existen, como dije, distintos tipos de síntesis. Las que les presenta el Norton básicamente están relacionadas con las diferentes maneras de encarar el camino hacia esa solución potencial deseada, digamos así, para solucionar una determinada necesidad. Ese camino lo podemos hacer con el conocimiento de las ecuaciones que podremos resolver y con eso encontrar la solución, o posiblemente no tengamos posibilidad de generar un algoritmo, o sea, un sistema de ecuaciones que nos solucionen el problema. Y nos va a obligar a seguir otro camino para llegar a esa solución. Básicamente, la cuestión ronda por ahí. Entonces, por eso tenemos lo que se llama, dentro de la síntesis, tenemos la síntesis cualitativa. La síntesis cualitativa, básicamente, tiene que ver con la creación, o sea, llegar a soluciones, poder llegar a las soluciones de un problema o de una necesidad en ausencia, o sea, sin poder plantear o poder llegar a relacionar todas las variables físicas, matemáticas, químicas, etcétera, etcétera, que estén relacionadas con nuestro problema, ¿sí?, a solucionar, y que no las podamos reunir dentro de un sistema de ecuaciones que nosotros podamos resolver y con esto encontrar la solución. Por eso dice justamente lo que se puede leer ahí, que es llegar a crear soluciones potenciales en ausencia de un algoritmo bien definido que configure la solución. Un algoritmo, si ustedes se acuerdan, sería un procedimiento de cálculo, ¿sí?, que está conformado por un sistema de ecuaciones y que significaría que yo puedo llegar a tener tantas ecuaciones como incógnitas, y al resolver ese sistema tengo solucionado el problema. Pero por lo que vemos, esto no pasa. Entonces, por eso vemos ahí un dibujito donde aparece un señor, un joven, como ustedes,
con el tablero y la regla T, tratando de hacer trazados, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenemos que trabajar dentro de este panorama que el libro dice confuso, o sea, básicamente confuso en el sentido de que no tenemos justamente esta facilidad, sino que tendremos que hacer trazados gráficos, ¿sí? Utilizando todos los conocimientos que nos da la geometría, ¿sí? La geometría euclidiana, como vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a través de esos trazados, poder crear una solución potencial para ese problema y a la vez deberemos juzgar, como siempre, acerca de la calidad de esa solución que vamos a obtener. Porque siempre o sea, cualquier solución que nosotros obtengamos, o posible solución a nuestro problema, deberá ser viable, ¿sí? Y si no lo es, a través de un pequeño análisis, como hemos dicho que hacemos, antes de llegar al análisis completo, nos obligará entonces si no estamos conformes con la solución, tendremos que iterar, que significa volver hacia atrás, hacia la síntesis o dentro del análisis para poder llegar a encontrar el mecanismo, el dispositivo más óptimo para la resolución de nuestro problema. Esto es justamente lo que hemos hablado, el proceso del diseño, ¿sí? Para llegar a estas soluciones de forma gráfica existen diferentes medios y también técnicas para ayudarnos en este proceso. El método tradicional, como lo estaba diciendo recién, es la mesa de dibujo, donde vamos a trazar a escala, por supuesto, representaciones gráficas ortogonales vistas. Si algo se acuerdan de representación gráfica, materia que han tenido en primer año, para realizar los diseños, básicamente. Vamos a trazar arcos y vamos a trazar perpendiculares, paralelas, etcétera, etcétera. Por eso digo de la geometría euclidiana, para poder llegar a definir los movimientos que podrían tener o los posibles movimientos que tendrían los cuerpos que conforman un determinado eslabonamiento. Esto nos podemos ayudar un poco con el conocimiento del AutoCAD, o sea, de el dibujo auxiliado por computadora. O sea, existen diferentes programas, ya no solamente el AutoCAD. Hay muchos programas que nos ayudan a poder trazar y poder lograr lograr un diseño de un eslabonamiento a través de trazados gráficos. También existen otros medios que son programas, realmente son programas que más que síntesis, estos programas son un medio de análisis, básicamente. ¿Por qué? Porque nos pueden analizar una solución de un posible mecanismo en prueba muy rápidamente, de tal manera que ese programa, uno de ellos es el Forward que trae este libro, pero hay infinidad más de programas que se pueden bajar del internet. Ya vamos a tener una clase con Manuel que les pueda enseñar, les va a mostrar más que nada esto que estoy hablando, ¿sí? Y esos programas tienen una respuesta gráfica dinámica, es decir que
nosotros vamos a ingresar con básicamente las longitudes de los eslabones del mecanismo que hemos sintetizado, y el programa rápidamente calcula, ¿sí? Y aporta una salida gráfica, como les dije, dinámica, que nos da visualmente, casi instantáneamente, y nos muestra la calidad del diseño, básicamente. ¿Mm? Estos medios computacionales, vamos a llamarle así, están dentro de lo que se denomina como diseño cualitativo por análisis sucesivo. ¿Por qué? Porque nos permite realizar rápidamente iteraciones, pues, o sea, cambiar longitudes de eslabones para que de esa manera podamos ver rápidamente velocidades, aceleraciones que ese programa nos calcula, y podemos ver cuál sería la posibilidad o el mecanismo más óptimo para la solución de nuestro problema. Bien, la contrapartida sería la síntesis analítica, es decir, la síntesis analítica o cuantitativa, ¿sí? Sería lo opuesto a síntesis cualitativa. Cuantitativa quiere decir que lo puedo cuantificar. Sí. Por lo tanto, significaría, como dice ahí, y como ya más o menos lo he dicho, la obtención, generación de una o más soluciones de un tipo particular, como dice ahí, que se considera adecuado para la solución del problema. Y para la que existe un algoritmo de síntesis definido. Es decir, yo voy a poder generar un procedimiento de cálculo para llegar a la solución. Como les muestra ahí, un ejemplo de eso sería, como ya lo voy a nombrar muchas veces, la síntesis de un sistema de levas, ¿sí? Eso es un ejemplo muy claro de lo que es una síntesis cuantitativa. Es decir, nosotros podemos encontrar una función que relacione el movimiento de entrada con el movimiento de salida, y de esa manera poder llegar a la solución de la necesidad que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, que el seguidor abra 11 milímetros, ¿sí? Y que la apertura se realice de una manera y el cierre se le haga de otra forma. Bien, todo esto lo podemos expresar a través de ecuaciones. Y esas ecuaciones me van a poder solucionar el problema. Bien, el tema, y esto lo tenemos que tener claro, porque si no, no existiría la ingeniería computacional, ¿sí? Que ustedes también la tienen, la van a tener, y es la de simular, la simulación de los procesos físicos a través de la ingeniería computacional, en donde vamos a simular justamente el comportamiento de un fenómeno, o del comportamiento de esa leva o de ese seguidor, para poder ver cómo se comporta antes de ser construido. De cualquier manera, y como ya van a ver, aun cuando nosotros podemos generar un algoritmo de cálculo, o sea, un sistema de ecuaciones, un procedimiento de cálculo, es muy posible que nunca podamos igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas que tenemos. Entonces, siempre, como ya vamos a decirlo un poquito más adelante, vamos a tener la necesidad de darle valores
a determinadas variables para poder igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Y eso significa, desde el punto de vista del diseño, adoptar una serie de variables básicamente, que se denominan, siempre me olvido de la, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar, no se hagan problema. Parece que el Alzheimer va galopando, básicamente. Bueno, no importa, ya se los voy a decir. Bien, y también va a haber la posibilidad de hacer otro tipo de síntesis, que es básicamente la síntesis de tipo. Esta síntesis no tiene que ver con la síntesis cualitativa ni cuantitativa, en el cual, como ya dije, la búsqueda es en el caso de un dispositivo, para cumplir con una determinada trayectoria o una determinada sucesión de posiciones de un cuerpo, o sea, llegar a ese dispositivo, porque en la síntesis de tipo nosotros no vamos a llegar al mecanismo, porque el mecanismo lo tenemos. Es decir, la síntesis de tipo lo que busca es, de todos los tipos de mecanismos que pueden estar a nuestra disposición para solucionar un problema, la tarea del ingeniero del diseño es saber elegir aquel mecanismo que ya lo tiene en un armario, por decirlo de alguna manera, o sea, el conocimiento en su mente de que existen ya esos mecanismos. Entonces, en ese armario mental que tiene, lo que tiene que es buscar, definir cuál de todos esos tipos de mecanismos va a ser el más apropiado, ¿sí? El mejor adaptado para solucionar el problema que tiene, ¿ah? O la necesidad que tiene. Y de alguna manera, como dices ahí, es una forma de síntesis cualitativa. Ahí le muestra a ese personaje, que pueden ser cualquiera de ustedes, rascándose la cabeza y teniendo en su horizonte diferentes caminos, diferentes elecciones de tipos de mecanismos que pueden llegar a solucionar el problema que ustedes tienen. Es aunque ustedes no lo crean, es una tarea bastante ardua para el ingeniero de diseño, que a veces no tiene la suficiente experiencia, o tal vez el suficiente conocimiento de los diversos tipos de mecanismos que puede llegar a utilizar. Bien, supónganse, el libro les da un ejemplo, puede ser cualquier ejemplo, pero supónganse básicamente el caso de que ustedes tienen una cinta transportadora por la que están transportando, por ejemplo, manzanas, por decir de alguna manera, y que tienen que verificar que todas tienen los tamaños, o sea, hay un sensor que estaría censando, digamos, los diferentes tamaños, y si hay alguna que no está dentro del tamaño, la hace salir por algún otro lado, pero al mismo tiempo la está rociando. Si ustedes ven las manzanas, que son brillantes, hermosas, preciosas, y bueno, es porque le colocan también un líquido para que tengan esa presencia, básicamente.
¿Esto cómo lo haríamos? Y lo haríamos con un mecanismo que acompañase por un tramo corto, digamos así, a la banda, a la cinta transportadora, que a la vez que censa el tamaño, con un rociador va generando. Y tiene que ser un dispositivo que acompañe a la banda con velocidad acorde, con alta velocidad, posiblemente tenga que ser alta velocidad, que esa velocidad sea constante, que el proceso tiene que ser repetible para que no nos equivoquemos. Entonces, y tiene que ser exacto el movimiento, y además tiene que ser confiable, o sea que se repita, se repita, se repita, se repita en el tiempo de la misma manera. Y como eso no fuera poco, a los ingenieros siempre nos obligan a que todo eso se logre con el menor costo. O sea, tiene que costar poco. Todo lo que hagamos tiene que costar poco. En lo posible. Siempre vamos a tener un contador arriba de nuestras cabezas. ¿Ah? Básicamente es así. Bien. Si ustedes analizan y cuando ya tengan más conocimiento, no digo que ya, pero si una vez que ya analicemos y que hayan visto varias cosas en su vida, van a ver que ese proceso, esa necesidad que tenemos puede ser cubierta a través de diferentes tipos de mecanismos. Uno sería un eslabonamiento de líneas rectas, o sea, donde un punto de un eslabón, que normalmente es el acoplador, como vamos a ver, siga una línea recta. ¿Mm? Y ahí estará el rociador, el sensor, etcétera, que va a ir acompañando a la cinta transportadora. Puede ser un sistema de leva seguidor, puede ser un cilindro neumático, puede ser un cilindro hidráulico, puede ser un solenoide, un sistema electromagnético donde un núcleo dentro de una bobina se desplaza linealmente. O sea, fíjense que tenemos muchas opciones, muchos tipos de mecanismos que podrían cumplir con esta cuestión. Bueno, tengo que ir más rápido porque si no, tengo que hablar menos. Pero el tema es que tengo que irles dando la idea, básicamente, de cuál es este proceso, digamos así, de elección. Entonces, todas pueden llegar a ser soluciones. El problema es si son factibles, ¿ah? Si alguna es práctica. Y eso va a tener que ver con tener buen conocimiento, un conocimiento cabal, en función de cómo es las variables que están relacionadas con el problema que ustedes tienen, ¿sí? Que son velocidades, que son todo esto que acabamos de decir, que se cumplan todas estas necesidades que tenemos. Entonces, eso deberemos estar también, como yo dije al principio, en el diseño, en el camino del proceso de diseño, uno de estos era el tema de la investigación, o sea, investigar perfectamente todas las variables que están relacionadas con la necesidad. Esto nos va a ayudar a encontrar entonces cuál va a ser el mecanismo más óptimo para esto. Si analizamos un poquito cada uno de estos mecanismos, puede ser que el mecanismo de eslabonamiento de 4 eslabones que me van a definir, que me van a poder generar una línea recta, podría ser que para la necesidad que tenemos resultar un mecanismo demasiado grande, lo cual tendremos aceleraciones muy grandes y que pueden llegar a ser indeseables. Es barato, posiblemente sea barato, pero desde ese otro punto puede llegar a no ser óptimo. Un sistema de leva seguidor es un sistema que también
es muy preciso, muy repetible, pero ¿qué pasa? Que es muy costoso. ¿Mm? El cilindro neumático y el cilindro hidráulico también nos van a cubrir esta necesidad. El tema es que el cilindro neumático, si bien no es costoso, no es confiable. ¿Por qué? Y porque estamos trabajando con un fluido que es compresible. Entonces, lo más probable es que no sea repetible. ¿Mm? Entonces no va a ser confiable. Y el cilindro hidráulico, que sí utiliza un fluido, pero que es incompresible, y también cuesta un montón. Y también tiene sus problemas en cuanto a contaminación. Entonces, el solenoide también es barato, pero ¿qué pasa con el solenoide? Ustedes un solenoide lo tienen, ¿a dónde lo tienen? En el sistema de traba de las puertas. ¿Cómo sienten ustedes cuando accionan el control de la puerta de los autos? Estoy suponiendo que ustedes tienen un auto con, con cierre centralizado. ¿Qué sienten? Una carga de impacto, o sea, hay a una alta velocidad y una alta carga de impacto. Y esto puede ser perjudicial. Entonces, si después de todo lo que acabo de decir, ustedes ya se pueden dar una idea de que la elección del tipo o clase de dispositivo para resolver nuestro problema puede tener un efecto muy importante en la calidad del diseño final. ¿Está bien? Si nosotros elegimos de una manera incorrecta eh, ese mecanismo en esta etapa de síntesis de tipo, lo único que vamos a hacer es crear problemas posteriores. Entonces, lo cual significará gastar mucha plata, no solamente porque cuesta el elemento, sino porque lo vamos a tener que desechar. Entonces, el diseño se dice siempre que es esencialmente un ejercicio en transacciones, o sea, muy difícilmente tengamos una única solución para un problema. Y ahí está lo difícil de la ingeniería, es la de saber equilibrar. Básicamente el ingeniero de diseño tiene que saber equilibrar todos estos hechos conflictivos para poder llegar a una solución que nos dé la mejor funcionalidad contra todo lo que es costo, confiabilidad, repetibilidad, etcétera, etcétera, que nos hayamos propuesto. Por eso lo van a encontrar en muchos lugares y que dice que el ingeniero puede hacer con un peso, puede hacer lo que una persona que no tiene la experiencia hace con 100 pesos. ¿Mm? Bien. Y finalmente existe la síntesis dimensional. La síntesis dimensional es ya, digamos, una síntesis de aplicación, en la que lo que nosotros vamos a, básicamente, vamos a aplicar la síntesis dimensional cuando a través de una síntesis analítica o cualitativa o de tipo, hemos definido que un eslabonamiento es la mejor solución para nuestro problema. Y la síntesis dimensional, ¿qué nos va a dar? Básicamente, nos va a dar o nos va a determinar o nos va a definir, como quieran decir ustedes, los tamaños, es decir, las longitudes de los eslabones necesarios para cumplir con la necesidad que podamos tener. La síntesis dimensional puede ser cuantitativa o cualitativa. Es decir, cuantitativa será si hemos podido generar un algoritmo y si no, será cualitativa. Generalmente
como les dije anteriormente, una síntesis dimensional cuantitativa es, por ejemplo, la de diseño de levas. ¿Ah? En el caso de cualitativa, generalmente va a estar reservada a el caso de obtener un mecanismo de eslabonamiento como el cuadrilátero articulado o el manivela biela corredera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, estos serían los diferentes tipos de síntesis. Vuelvo a repetir, existen otros tipos de síntesis, ¿eh? Pero esto nos da una idea en general de los diferentes caminos hacia la obtención de un determinado